La noche se cernía sobre Jerusalén como un vasto manto de terciopelo, denso y silencioso. Pero esta oscuridad, a diferencia de otras, no traía consigo la paz que su quietud prometía. No para él. Jesús de Nazaret, con la mirada de un profeta y el corazón de un hombre, sentía el peso de un destino ineludible. Cada paso que daba junto a sus 11 discípulos, mientras descendían por el serpenteante sendero que cruzaba el valle del Cedrón y se adentraba en la penumbra del huerto de Getsemaní, era un eco de la eternidad. Era un avance metódico y doloroso hacia el abismo de un sufrimiento que la mente humana apenas podía concebir. Un sacrificio que se tejería con hilos de amor y agonía. El aire, que horas antes había sido fresco y apacible con la brisa vespertina, comenzó a sentirse denso, casi pesado. No era la humedad de la noche, sino una premonición inminente, un presagio que solo él parecía percibir con cada fibra de su ser. Los olivos milenarios del huerto, con sus troncos retorcidos y ramas nudosas, se alzaban como espectros silenciosos bajo la tenue luz de la luna, proyectando sombras alargadas y danzantes. Parecían testigos ancestrales, aguardando en solemne vigilia el evento trascendental que estaba a punto de desatarse. Los discípulos, ajenos a la tormenta que se gestaba en el alma de su maestro, caminaban con la pesadez del día acumulado y la inocencia de quien no puede comprender la magnitud del sacrificio que se avecinaba. Sus conversaciones eran murmullos cansados, sus risas ecos distantes de una realidad que estaba a punto de fracturarse irremediablemente. Llegaron a una parte más retirada del huerto. La atmósfera se volvió más lúgubre, más íntima. Jesús se detuvo. Su rostro, aunque sereno, mostraba ya los primeros indicios de una profunda congoja. Se volvió hacia sus acompañantes. «Siéntense aquí», les dijo con una voz que, aunque controlada, ocultaba un temblor imperceptible. «Mientras yo voy más allá a orar». Luego separó a Pedro, Jacobo y Juan del resto, los tres que siempre habían estado más cerca, los testigos de su gloria en el monte de la transfiguración y ahora, los elegidos para acompañarlo en la antesala de su agonía. «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte», les confesó, su voz apenas un susurro que se perdía en la quietud de la noche. «Quédense aquí y velen conmigo». La petición, simple en apariencia, llevaba consigo la súplica desesperada de un corazón que comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una carga inimaginable. No era solo la pena, era una aflicción que penetraba hasta los cimientos de su ser, una tristeza tan abrumadora que presagiaba la aniquilación. Los tres discípulos asintieron, sus ojos pesados por el inmenso cansancio. Se sentaron, intentando con todas sus fuerzas mantenerse alerta, pero la quietud envolvente del huerto y la fatiga acumulada de largos días de ministerio eran enemigos formidables. Sus párpados se cerraban sin control, sus cabezas caían hacia el pecho y el sueño, un dulce y traicionero alivio, comenzaba a envolverlos en su abrazo sombrío. No podían entender, ni siquiera imaginar la batalla que su maestro estaba a punto de librar. No era una batalla de espadas y escudos, ni de carne y hueso, sino una contienda del espíritu, un enfrentamiento existencial con la esencia misma del pecado, la muerte y la separación del Padre. Jesús se apartó de ellos, unos cuantos metros más, buscando la soledad absoluta que su alma anhelaba para su diálogo más íntimo y desesperado con el Padre Celestial. Cada fibra de su ser clamaba por un refugio, por un respiro de la inminente oscuridad que ya sentía ascender a su alrededor. El rocío de la noche, que comenzaba a humedecer la tierra bajo sus pies, pero él sentía un frío más profundo, un escalofrío que no provenía del ambiente, sino de la certeza ineludible de lo que vendría. La quietud de Getsemaní, que debería haber sido un remanso de paz, se transformaba bajo el peso de su angustia en el epicentro de una tormenta silenciosa, una que solo él podía sentir y, trágicamente, enfrentar en absoluta soledad.
El aire se hizo palpable con el peso de la inminente agonía. La noche que prometía descanso a todos los demás se convertía en el telón de fondo del sufrimiento más puro y de la más profunda soledad que la existencia haya conocido. Jesús se alejó aún más de sus dormidos discípulos, buscando la penumbra que ofrecía un grupo de olivos antiguos y retorcidos. Allí, en la profunda quietud de la noche, se arrodilló. No era una postura de sumisión apacible, sino una caída abrupta, casi un desplome, bajo el peso de una angustia que empezaba a desbordarlo como un torrente. El suelo frío y húmedo del huerto se encontró con sus rodillas, y el silencio sepulcral que lo envolvía se volvió el único testigo de su más íntima y desgarradora agonía. Su oración comenzó no con palabras altisonantes o súplicas formales, sino con gemidos apenas audibles que venían de lo más profundo de su ser, un lamento que vibraba en el mismo aire. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Cada palabra era un escalofrío que recorría su humanidad perfecta, pero vulnerable. No era el miedo a la muerte física lo que lo oprimía en ese instante. Él ya había predicho y aceptado ese final con una resolución inquebrantable. Era la inmensidad y la inmundicia de la carga que estaba a punto de asumir, el peso acumulado de cada pecado humano, de cada transgresión, de cada acto de maldad imaginable. Sentir en su espíritu puro y sin mancha la depravación de la humanidad, el veneno de la mentira, la frialdad del odio, la oscuridad de la desesperación. Era un tormento espiritual y emocional indescriptible, una separación momentánea de la perfección del Padre. Su cuerpo, aún vigoroso y fuerte por su juventud y su vida de caminante, comenzó a temblar convulsivamente, no de frío, sino de una aflicción que venía desde lo más hondo de su alma, una tristeza que superaba toda comprensión. La congoja mencionada minutos antes a sus discípulos se había transformado en una angustia paralizante, una desesperación que amenazaba con aplastarlo, con borrar su voluntad. Era la lucha interna más formidable, la confrontación entre su voluntad humana que anhelaba con cada fibra de su ser evitar un sufrimiento tan abrumador y degradante, y su voluntad divina que sabía que este sacrificio era la única vía para la redención de toda la creación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, añadió con un esfuerzo sobrehumano, su voz apenas un susurro roto que el viento, quizá compasivo, se llevó consigo. Mientras él luchaba en esa soledad abrumadora, a poca distancia Pedro roncaba suavemente. Juan se había acurrucado en un sueño profundo y sin sueños, y Jacobo suspiraba en su inconsciencia. Los hombres que habían caminado a su lado por años, que habían presenciado milagros que desafiaban la razón y habían escuchado sus más profundas y celestiales enseñanzas, ahora dormían, ajenos por completo a la batalla cósmica que su maestro libraba en solitario. La ironía era cruel, palpable en el aire nocturno. El Salvador del mundo estaba solo en su hora más oscura, mientras aquellos a quienes venía a salvar, a quienes entregaría su vida, descansaban en la ignorancia de la inminente tormenta. La luna, que antes iluminaba tímidamente el huerto con un fulgor plateado, ahora parecía esconderse tras las nubes, como si no quisiera ser testigo de tal desolación y de la cruda realidad de la soledad del Hijo de Dios. El aire se hizo aún más denso, cargado no solo de la humedad nocturna, sino de la invisible y feroz lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra, fuerzas que se concentraban en un solo punto: Jesús, arrodillado en la tierra fría. La soledad espiritual de Jesús era el gancho palpable, una herida abierta en el corazón mismo de la creación. La agonía, apenas iniciada, prometía un descenso aún más profundo en las tinieblas de Getsemaní, un camino que solo él podía recorrer. Mientras Jesús
A escasos metros se hundía en el abismo de su angustia, un vasto coro celestial observaba en un silencio reverente y desgarrador. Millones de ángeles, seres de luz prístina y poder incomprensible, flotaban etéreamente por encima del huerto de Getsemaní. No eran meros espectadores, cada uno de ellos ardía con un amor inmenso por su Creador, por el Verbo encarnado que ahora luchaba en la tierra. Sus formas resplandecían con la gloria del cielo, pero sus ojos estaban fijos, llenos de un dolor que apenas podían contener en la figura solitaria y arrodillada del Hijo de Dios. Estos seres celestiales, acostumbrados a la perfecta armonía del paraíso y a ejecutar la voluntad divina sin titubeos, ahora se encontraban inmovilizados por un mandamiento superior. Anhelaban con cada fibra de su ser descender, levantar a su Señor, consolarlo, aniquilar las fuerzas invisibles que lo oprimían. Sus manos, que habían guiado ejércitos y habían cantado en la creación del universo, estaban atadas por el peso de una verdad inmutable. Esta copa debía ser bebida, este sacrificio debía ser consumado. Sus espadas de luz permanecían envainadas, sus gritos de guerra silenciados. Solo podían observar. Un coro de suspiros etéreos resonando en el velo invisible entre el cielo y la tierra. Podían sentir la inmensidad del pecado que se concentraba sobre Jesús. Era una carga tan oscura y densa que incluso a ellos, seres de luz, les resultaba insoportable. Vieron cómo el sudor perlaba la frente del Salvador, no solo de esfuerzo, sino de una agonía tan profunda que comenzaba a manifestarse físicamente. El brillo de sus alas, por un instante, parecía atenuarse con la pesadez de la escena. Era un espectáculo de amor y dolor entrelazados, donde el Creador sufría por su creación y ellos, sus siervos más fieles, no podían intervenir. Era la obediencia divina, fría y absoluta, frente a la efusión de su amor incondicional. Mientras la batalla interna de Jesús rugía, Él regresó, apenas capaz de sostenerse, hacia donde había dejado a Pedro, Jacobo y Juan. Su corazón, ya abrumado por la angustia espiritual, se oprimió aún más al verlos. Ahí estaban, rendidos al sueño, sus cuerpos laxos, sus respiraciones profundas y regulares. ¿Así que no pudieron velar conmigo ni una hora?, les preguntó, no con reproche, sino con una tristeza profunda y cansada. Sus palabras eran un susurro que apenas rompía la quietud de la noche. La soledad se intensificaba no solo por la carga que llevaba, sino por el abandono de aquellos a quienes más amaba en la tierra. No eran conscientes de la presencia angelical, ni de la guerra que se libraba, ni de la magnitud de lo que se les pedía. Su humanidad era un manto de plomo. La visión de los ángeles, que podían ver tanto la lucha interna de Jesús como la ceguera de sus discípulos, añadió una capa de misticismo y drama a la escena. Eran los únicos testigos conscientes de la inmensa soledad de su Señor, de la brecha infinita entre su sufrimiento y la inconsciencia de la humanidad. El gancho de su presencia silenciosa y expectante, con sus alas plegadas y sus rostros ocultos en pena, amplificaba la desolación de Jesús, mostrando que incluso el cielo contenía el aliento ante la magnitud del sacrificio que se avecinaba. Jesús, con el alma desgarrada y el corazón oprimido por la soledad, se apartó por segunda vez de sus discípulos dormidos. La quietud de la noche en Getsemaní se había transformado en un eco de su propia angustia, y el aire, que antes solo presagiaba, ahora vibraba con el peso palpable de una batalla interna. Regresó al mismo lugar, quizás buscando la familiaridad de su rincón de tormento, y se postró de nuevo sobre la tierra, esta vez con una vehemencia que no dejaba dudas sobre la profundidad de su padecimiento. Su oración se elevó de nuevo al Padre, pero con una intensidad aún mayor, un ruego que era tanto súplica como resignación.
Las palabras brotaban de lo más hondo de su ser, un lamento que iba más allá del lenguaje, alcanzando el trono celestial. Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La obediencia, aunque dolorosa, comenzaba a imponerse sobre la aversión natural de su humanidad al sufrimiento. En ese momento, no era solo el miedo a la cruz lo que lo atormentaba, era la conciencia de que se convertiría en pecado, la abominación de la separación de su Padre, de la luz. La agonía mental y espiritual que Jesús experimentaba comenzó a manifestarse de una manera terrible y visible. Su frente, antes perlada de sudor por el esfuerzo y la angustia, ahora mostraba una visión impactante y desgarradora. Grandes gotas de sangre, mezcladas con el sudor, comenzaron a brotar de sus poros y caían a tierra, empapando el frío suelo del huerto. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, es una condición médica rara que ocurre bajo niveles extremos de estrés emocional o físico. Era la manifestación física de una presión tan inmensa que los capilares bajo su piel se rompían, tiñendo su esfuerzo con su propia sangre. Cada gota era un testimonio mudo de la feroz batalla que libraba, un preámbulo de lo que estaba por venir. En las esferas celestiales, los ángeles que observaban contenían el alto. Sus corazones, puros y llenos de amor por su Señor, se retorcían al ver la manifestación física de su tormento. Podían sentir la opresión del pecado del mundo que se cernía sobre él, y la visión del sudor de sangre les desgarraba el alma. A pesar de su inmenso poder, permanecían inmovilizados, testigos silentes del cumplimiento de una profecía divina. Su tristeza era palpable, una lamentación sin sonido que se extendía por el cosmos, conscientes de que lo que veían era solo el inicio de un sufrimiento aún mayor. La magnificencia de su sacrificio se hacía evidente incluso para ellos, seres de luz perfecta. La imagen del sudor de sangre de Jesús es un gancho poderoso y perturbador que encapsula la profundidad de su padecimiento humano y divino. Esta manifestación no era un mero detalle, sino la prueba irrefutable de que su agonía en Getsemaní era tan real y física como espiritual, llevando su sufrimiento a un nivel incomprensible para cualquier mortal. Era el Hijo de Dios, el Mesías, luchando en la soledad más absoluta, vertiendo ya su sangre, antes incluso de que el primer clavo perforara su carne. La agonía de Jesús no era solo física o emocional. En lo más profundo de Getsemaní, una batalla de proporciones cósmicas se libraba. Más allá de lo que los ojos humanos podían ver o incluso los ángeles comprender del todo, el alma del Salvador se enfrentaba a las fuerzas más oscuras del universo. No era una tentación de pecar, pues Él era sin mancha, sino una lucha contra el peso acumulado de todo el pecado, de cada acto de rebeldía humana, de cada mentira dicha y de cada amor negado a lo largo de la historia. El príncipe de las tinieblas, astuto y antiguo, se cernía sobre Él, no para tentar su voluntad, sino para abrumarlo, para ahogarlo en la desesperación, para sembrar la duda de que un amor tan grande pudiera siquiera existir. Las voces de la desesperación, sutiles y corrosivas, susurraban en su mente agotada. Le recordaban el rechazo de su propio pueblo, la inminente traición de un amigo, el abandono de sus discípulos. Intentaban convencerlo de la inutilidad de su sacrificio, de la magnitud inabarcable de la maldad humana. ¿Valía la pena todo este dolor por una humanidad tan caída, tan propensa al error y a la oscuridad? Era la tentación de abandonar la misión, de retroceder del abismo que se abría ante él, de ceder ante el peso aplastante de la injusticia y el sufrimiento que le aguardaban. Pero Jesús, a pesar de su agotamiento extremo y de la manifestación de su sangre en la tierra, se aferraba a su fe inquebrantable y a la obediencia incondicional a su Padre. Su espíritu, aunque oprimido, era un faro de luz que no podía ser extinguido.
Cada hágase tu voluntad era un golpe contra las tinieblas, una reafirmación de su propósito divino. No solo resistía, vencía. Su lucha era un testimonio de que el amor es más fuerte que el odio, la obediencia más poderosa que la rebelión y la luz invencible ante la oscuridad más profunda. Los ángeles celestiales, que observaban desde la distancia velada, no podían luchar, pero su presencia silenciosa era un testimonio de su apoyo inquebrantable. Podían percibir la ferocidad de la contienda espiritual, la intensidad de la presión a la que era sometido su Señor. Ver la fortaleza inquebrantable de Jesús, su persistencia en la oración a pesar de la hemorragia interna y la lucha invisible, los conmovía hasta lo más profundo de su ser. Sus suspiros sin sonido se mezclaban con el aliento helado de la noche, mientras la reverencia se transformaba en un asombro aún mayor ante la magnificencia del amor que presenciaban. Comprendían que esta victoria en Getsemaní, aunque invisible, era tan crucial como la victoria en la cruz. La revelación de esta dimensión espiritual de su lucha en Getsemaní es un gancho poderoso que transforma la escena de una simple agonía humana en un campo de batalla cósmico. Se hace palpable la victoria de Jesús sobre las fuerzas de la desesperación y las tinieblas, una victoria ganada en la soledad más profunda, antes incluso de que fuera entregado a sus captores. Su obediencia y amor no solo lo sostenían, sino que lo elevaban por encima de toda oscuridad. Tras la feroz contienda espiritual y la manifestación física de su extrema agonía, una profunda calma comenzó a descender sobre Jesús. No era una paz que borrara el dolor, sino una que lo abrazaba, una serena resignación nacida de la completa aceptación de la voluntad de su Padre. Exhausto, con el rostro aún surcado por el esfuerzo y quizás por las últimas lágrimas mezcladas con sangre, Jesús sintió una fuerza renovada, no de músculo, sino de espíritu. La batalla había sido ganada en la intimidad de su alma. La decisión estaba tomada. La copa sería bebida. En ese instante de profunda quietud, el universo pareció contener el aliento. Un ángel de los cielos, deslumbrante en su luz, se acercó a él no para luchar por él, sino para fortalecerlo. Una presencia celestial, visible solo para él y quizás para el Padre, le ofreció el consuelo que su humanidad necesitaba. No era la intervención para evitar el Calvario, sino la fortaleza para soportarlo. Era un toque de aliento divino, una infusión de paz que reafirmaba que no estaba verdaderamente solo, aunque lo pareciera. Este momento marcó el triunfo definitivo de su amor y obediencia sobre el miedo, el dolor y la tentación de retroceder. Su sí al Padre resonó en las esferas celestiales, un eco de amor incondicional que trascendía todo entendimiento. Los ángeles, que habían observado cada espasmo de su agonía y cada susurro de su oración, sintieron una mezcla compleja de tristeza por lo que vendría y asombro inmenso ante la pureza y magnitud de su sacrificio. Vieron cómo la luz, que antes parecía flaquear, volvía a brillar en el rostro de Jesús. Una luz que no era de alegría terrenal, sino de una paz sobrenatural. Comprendieron que esta aceptación serena era el verdadero clímax de su amor, la entrega total de la voluntad propia a la voluntad divina. Su reverencia por el Hijo aumentó, sabiendo que estaban presenciando el acto de amor más grande de la eternidad. Jesús se puso de pie, su andar quizás un poco más lento, pero su paso firme. Regresó por última vez a donde había dejado a sus 3 discípulos y los encontró, una vez más, sumidos en el sueño. Su sorpresa se había convertido en una dolorosa comprensión de la debilidad humana. «Duerman ya y descansen», les dijo, y aunque sus palabras pudieran parecer una ironía, había en ellas una dulzura teñida de resignación. La hora de velar había pasado. La oportunidad de acompañarlo en esa parte de su tormento se había esfumado con su sueño. La quietud en el alma de Jesús, producto de su profunda aceptación, contrastaba de manera escalofriante con la creciente agitación que comenzaba a percibirse en el exterior del huerto. La calma sobrenatural que lo había envuelto
dio paso a una tensión palpable en el aire nocturno. Los ruidos lejanos, antes imperceptibles, comenzaron a cobrar forma. El crepitar de antorchas encendidas, el tintineo metálico de armas que chocaban suavemente, el murmullo creciente de voces que se acercaban, rompiendo la soledad sacra de Getsemaní. Jesús, con una serenidad sobrehumana que asombraría a cualquiera que pudiera presenciarla, despertó suavemente a sus discípulos, susurrando sus nombres. Pedro, Juan y Jacobo, sobresaltados de su profundo sueño, se rotaron los ojos, confundidos por la repentina interrupción de su descanso. Sus rostros, aún marcados por el sueño, reflejaban una mezcla de asombro y quizás un atisbo de vergüenza por su falta de vigilancia. ¿Aún duermen y descansan?, les dijo Jesús. Y esta vez la pregunta no contenía reproche, sino una simple constatación de la realidad. Su tono era de una profunda tristeza, pero también de una resignación absoluta. Ha llegado la hora, añadió, y en esas pocas palabras se condensaba el peso de la eternidad. El maestro les exhortó a levantarse, no para huir, sino para enfrentar lo que venía. Levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega. La traición, ese acto tan doloroso y personal, ya no era una profecía distante, se materializaba en los pasos que se aproximaban. La inminencia de la llegada de Judas, el discípulo que lo había acompañado, comido y aprendido de él, ahora convertido en el verdugo de esa noche, colgaba en el aire como una sentencia inevitable. Cada antorcha que se acercaba disipaba más la oscuridad física, pero traía consigo una oscuridad moral más densa. Los discípulos, finalmente despiertos, comenzaron a sentir el terror. Los ruidos se hicieron más claros, el tropel de una turba numerosa, las voces ásperas de los guardias del templo, el resplandor inquietante de las antorchas que iluminaban los rostros de los fariseos y los ancianos. Las armas brillaban ominosamente bajo la luz vacilante. La paz del huerto se desvanecía, reemplazada por el tumulto de la hostilidad. La calma de Jesús era un faro en medio de la creciente tormenta. Su mirada, fija en el sendero por donde venía la comitiva, no mostraba temor, sino una determinación inquebrantable y un dolor profundo por la ceguera y la maldad del hombre. La historia cambia bruscamente de un drama interno a un drama externo, y esta transición de la paz interior de Jesús a la inminente y violenta captura es el gancho principal de esta parte. Se intensifica la tensión, construyendo la expectativa de la confrontación final. Los susurros se transforman en alaridos, la soledad se convierte en el asedio de una multitud y la pasividad de los discípulos se enfrenta a la urgencia de la inminente traición. El huerto de Getsemaní, que apenas unos momentos antes había sido testigo de la más profunda quietud y de la íntima agonía del Salvador, se vio ahora brutalmente invadido. La procesión de antorchas y armas irrumpió en la penumbra, rasgando la noche con su clamor y su luz hostil. A la cabeza, con el rostro iluminado por la llama traicionera de una antorcha, venía Judas Iscariote, su antiguo discípulo, ahora convertido en el emisario de la oscuridad. La escena estaba lista. «Salve, maestro», dijo Judas, y su saludo, impregnado de falsedad, fue el beso que selló la entrega. Un beso que para el maestro fue el acto más doloroso de una noche ya saturada de sufrimiento. Jesús, con una serenidad que trascendía toda comprensión humana, lo miró a los ojos, una mirada que contenía tanto el amor por el amigo perdido como el dolor por la abyección de su acto. No hubo resistencia, no hubo gritos de ira, solo una pregunta que era una declaración. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los soldados y los guardias del templo, impulsados por la prisa y la autoridad de sus superiores, se abalanzaron sobre Jesús. Él no opuso resistencia. Cuando Pedro,
En un arrebato de lealtad impulsiva, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detuvo con una calma asombrosa. «Mete tu espada en su lugar», le ordenó, y con un toque milagroso, restauró la oreja del hombre. Incluso en el momento de su captura, su compasión y su poder se manifestaron. Un último destello de su gracia antes de ser arrastrado. Los ángeles que habían sido testigos silenciosos de su agonía en la oración, ahora observaban con el corazón roto el inicio de su pasión. Sus alas, que anhelaban extenderse en defensa, permanecían inmóviles, mientras sus lágrimas celestiales caían, invisibles, sobre la tierra. Comprendían la magnitud del plan divino. El Rey del Universo se entregaba voluntariamente, no por debilidad, sino por un amor que sobrepasaba todo entendimiento. Presenciaron cómo Jesús, el Cordero de Dios, era atado y alejado de Getsemaní, un lugar que de santuario se había convertido en el preludio de su sacrificio supremo. La turba, ruidosa y brutal, arrastró al silencio mismo. La narración culmina con una reflexión profunda sobre el significado de esa noche. Getsemaní no solo fue un lugar de sudor y sangre, de angustia y traición, fue el escenario donde Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la más profunda soledad, cargando con el peso del pecado de la humanidad. Él lo hizo para que la humanidad nunca estuviera verdaderamente sola. Su sacrificio en esa oscura noche fue el preludio de la victoria, la prueba de un amor eterno que se entregó sin reservas. El silencio de los ángeles, su incapacidad para intervenir, subrayaba la verdad de un plan divino, donde el amor se manifiesta a través de la obediencia y el sacrificio personal, garantizando que a partir de ese momento, la soledad humana tuviera un fin en la promesa de su compañía eterna. Si esta inmersión profunda en la noche más solitaria de Jesús ha tocado tu corazón, si te ha inspirado a ver la fe desde una nueva perspectiva, te invitamos a que te quedes con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Juntos, exploraremos las historias que han moldeado civilizaciones, que han ofrecido consuelo en los momentos más oscuros y que aún hoy nos desafían a vivir con un propósito más grande. Tu compañía es una bendición en este camino. Nos vemos en la próxima historia.